Dios primero hace una advertencia. Les voy a dar lectura. ¿Qué pasa si la humanidad sigue haciendo estas cosas? Vamos a ver cómo trata Dios a esa persona que sea rebelde y que no quiera obedecer a Dios. Nos vamos a pasar de Antiguo Testamento, vamos a llegar hasta el Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, del versículo 15 en adelante hasta el 26, vamos a llegar. Y escuchen lo que nos dice Dios. Versículo 15. Maldito sea el hombre que hace imagen o ídolo de talla o de fundición, obra de mano de artífices, abominada del Señor, y la coloca en lugar oculto. Y todo el pueblo responderá diciendo amén. Amén quiere decir que así sea. Si Dios está diciendo que maldito es esa persona, el pueblo tiene que responder así sea, Señor. Eso quiere decir amén, para que vayan entendiendo. Versículo 16. Maldito sea el que no honra a su padre y a su madre. Y responderá todo el pueblo así sea, que quiere decir amén. 17. Maldito es el que traspasa los linderos de la heredad de su prójimo. ¿Por qué dice que maldito es el que traspasa los linderos? Quiere decir que si tus abuelos o tus papaces te dieron cierta fracción de terreno y a un lado está tu vecino, y tú vas y recorre ese lindero, ese alambrado, esa cerca, y quieres agrandar más tu terreno, quitándole terreno a tu vecino, eso no se debe de hacer. Está dentro de la ley de Dios. ¿Cuánto no hacen eso? Por tener más grande un cacho de tierra, recorren los linderos, la línea, la cerca. Eso ya quedó escrito y Dios sabía que esto iba a acontecer. La gente lo hace por no conocer la ley de nuestro Dios. Les voy a repetir este versículo. Versículo 17. Maldito es el que traspasa los linderos de la heredad de su prójimo. Y responderá todo el pueblo así sea. Maldito el que hace errar al ciego en el camino. El 19. Maldito el que tuerce la justicia o el derecho del extranjero. Aquí está hablando de los jueces corruptos que se sobornan, aceptan un soborno para poderle dar el veredicto a favor de quien los sobornó, y lo hacen porque no conocen la ley de Dios. Cuando la cabeza está mal, los pies también. Hablando, no tan solo es culpable el rey, el presidente, el gobernante, está hablando todo el gabinete, hablando desde un rey hasta príncipes, hablando de un presidente, diputados. Los diputados están aquí sentados dentro de las leyes de Dios. Todos tienen que llevar un común acuerdo de cómo deben de gobernar su país. Todos son importantes: presidente, diputados, senadores, gobernadores. La Biblia de todo esto
nos viene hablando, pero más adelante les voy a hablar de todos esos personajes que deben acatar la ley de nuestro Dios para poder gobernar a su pueblo o a su país con amor y severidad, ser un gobierno estricto, pero conocer las leyes de Dios para juzgar, sea pobre o sea rico, con vara de hierro, no sobornarse. El soborno ciega la mente de las personas. Aquí les estoy hablando de que todo quedó asentado en su santa escritura que Dios nos dejó. No podemos recorrer esa cerca. ¿Por qué? Porque se andan matando. Han muerto muchas personas peleando un cacho de terreno. El que tiene razón tiene que pelear la legalidad. El que no tiene razón lo arregla con sobornos. Y eso no está bien ante los ojos de Dios. El que es culpable tiene que pagar su culpabilidad. El que es inocente tiene que ser liberado. Eso es lo que le agrada a Jehová, nuestro Dios. Voy a seguir dándole lectura. Maldito el que tuerce la justicia o el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda, y responderá todo el pueblo, así sea. Maldito el que duerme con la mujer de su padre y deshonra así aquí dice su tálamo, y responderá todo el pueblo, así sea. Maldito el que peca con cualquier bestia. Está hablando de los hombres que se meten con animales. Maldito el que duerme con su hermana, hija de su padre. Maldito el que duerme con su suegra. Maldito el que matare o dañare gravemente a traición. A Dios no le gusta la traición. Maldito el que recibe regalos para derramar la sangre inocente. Cuando el hombre se deja terapiar por alguien, por un regalo, para poderle quitar la vida a otra persona inocente. Maldito el que no persevera en la fiel observancia de todas las palabras de esta ley, ni las pone por obra. Y dirá todo el pueblo, así sea. Aquí nos dice que maldito es todo aquel que no cumpla los mandatos que están escritos en la ley de Dios. Eso nos habló en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Vamos a ver aquí en Juan 7:49. Solo ese populacho que no entiende de la ley es maldito. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que toda esa gente que no conoce la ley son unos malditos, porque ya está escrito aquí: maldito es todo aquel que no cumpliere las palabras de la ley que quedó escrita a fin de hacerlas. Vamos a irnos a Hebreo 10:28. Uno que prevarique contra la ley de Moisés y se haga idólatra, siéndole probado con 2 o 3 testigos, es condenado sin remisión a muerte. O sea que si están violando la ley que Dios le dio a Moisés para que él transmitiera ese conocimiento, si no la quieren obedecer, se va a llegar el día de que se va a cumplir, porque dice la Escritura que ni una letra, ni un punto de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Les hablé una parte de
de la ley, para que ustedes no estén confundidos ni engañados, que esa ley no sirve. Por medio de esa ley, tu mente y tu corazón va a ser el sello que Jehová, nuestro Dios, quiere que a tiempo recibamos ese sello. Ahora vamos a comprobar en esta Biblia para ver si sigue vigente. El mismo capítulo que leí en esta escritura, voy a leer los mismos versículos y capítulos en esta Biblia. Le voy a dar lectura. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito es el hombre que hace una imagen tallada o una estatua fundida, cosa detestable a Jehová. La manufactura de las manos de uno que trabaja en madera y metal y que la han puesto en un escondite, y todo el pueblo tiene que responder y decir amén. Quiere decir que así sea. Maldito es el que trata con desprecio a su padre o a su madre. ¿Cuántos hijos no son ingratos? ¿Cuántas hijas no son ingratas? ¿Por qué son así? Porque nunca le han enseñado el camino correcto, lo que a Dios no le agrada. Queremos tener unos hijos agradables, unos hijos amorosos. Ciertamente le damos una educación, lo básico, lo que alcanzan a entender que es lo más bueno, pero no es lo mismo llegar a darle el conocimiento de lo que Dios quiere que a nuestros hijos, a nuestros nietos les enseñemos. ¿Para qué? Para que sean amorosos con los papaces y sean temerosos ante Dios. Pero como no conocen la ley de Dios, no tienen el temor de Dios, no tienen el amor hacia los padres, porque no conocen el mandato divino que Dios nos dejó. Le voy a dar lectura, versículo 17. Maldito es el que mueve hacia atrás la línea o alambrado o cerca, como le quieran llamar. Aquí dice, versículo 17, maldito es el que mueve hacia atrás el hito de su semejante. Es la línea de lo que yo les estoy diciendo, que no pueden abarcar o quitarle un cacho de terreno al vecino. Y eso lo han hecho. Y pensando ustedes, no, es que eso no está escrito, es que eso no está ahí dentro de la ley de Dios. No, pues sí, señores, está escrito. A Dios no se le pasó nada de lo que tenía que acontecer aquí en el mundo. Leemos el versículo 18. Maldito es el que hace que el ciego se descarríe en el camino. 19. Maldito es el que pervierte el juicio de un residente forastero o un huérfano de padre y una viuda. Todo el pueblo tiene que decir amén. Estar de acuerdo de que Dios está diciendo, maldito es esa persona porque no obedece. El pueblo tiene que decir, así sea. Estar de acuerdo con los mandatos que Dios nos dejó. Versículo 20. Maldito es el que se acueste con la esposa de su padre. Allá en la primera lectura que le di, no decía que eran malditos. Allí era una advertencia. Pero aquí ya están sabiendo por qué una persona es maldita. 21. Maldito es el que se acuesta con cualquier
bestia, está hablando de un hombre o una mujer, el hombre que tiene relaciones sexuales con animales, o la mujer también, eso se ha hecho, se hace. 22. Maldito es el que se acuesta con su hermana, hija de su padre. No dice bendito, benditos son todas estas personas que hacen todo esto. No, dice malditos. El 23, maldito es el que se acuesta con su suegra. 24, maldito es el que se hiere mortalmente a su semejante desde un escondite, o sea, ventaja y alevosía, que muchos le quitan la vida atrás del monte, atrás del árbol. Eso a Dios no le agrada. Maldito es el que acepta soborno. Esto es para los jueces. Voy a repetir el versículo 25. Maldito es el que acepta soborno para herir mortalmente a un alma cuando es sangre inocente. Versículo 26. Maldito es el que no ponga en vigor las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo tiene que decir, así sea. Aquí no habló de bendiciones, aquí no dijo, benditos son todos aquellos que hacen estas cosas. No, no, señores, aquí dice malditos. Voy a leer la confirmación de el libro de Juan capítulo 7, versículo 49. Pero esta muchedumbre que no conoce la ley son unos malditos. ¿Por qué nos habla así Dios? Porque se está haciendo cosas desagradables, cosas repugnantes. No debemos hacer ese tipo de cosas. Revelación, capítulo 21, versículo 8. A ver qué nos dice aquí. Pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe y los que son repugnantes en su suciedad, o sea, los que andan haciendo todas esas cosas, y asesinos, fornicadores, y los que practican espiritismo, idólatras, y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Queda de ustedes obedecer. Ya no hay otra salida, ya no hay otro camino. Por donde le busquen, tiene que llegar a una sola determinación. Obedecer es arrepentirse de todos los males que se ha hecho cada uno de ustedes. Todos venimos arrastrando un pecado, pero Dios es tan amoroso que Él mismo nos dice que si nos arrepentimos, perdón tenemos. Voy a leer en la Biblia evangélica. Maldito el hombre. Estamos leyendo, acuérdense, Deuteronomio capítulo 27 del versículo 15 al 26. Le voy a dar lectura a ver si esta ley ya pasó. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Maldito el que redujere el límite de su prójimo.
el que mueve los linderos, que los hace hacia atrás por agarrar más terreno. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, así sea. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, así sea. De ustedes dependen obedecer, y si no la quieren obedecer, eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero sí les digo una de las cosas, que así como Dios está advirtiendo, un día se va a llegar donde viene la ejecución, donde aquellos que mueran sin tener el conocimiento de Jehová nuestro Dios, nunca jamás volverán a ver la luz del día. Gracias. Que Dios los bendiga y les dé sabiduría. Una recomendación les doy, que no se aparten del camino que Jehová nuestro Dios quiere que nosotros nos conduzcamos correctamente. Gracias. Que Dios los bendiga, les dé sabiduría y los guíe por un buen camino.